Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que les helará la sangre y les hará cuestionar cada sombra en sus habitaciones? Porque hoy, en Misterios Misteriosos, les traemos un relato que no solo los pondrá a prueba, sino que quizá los persiga incluso después de apagar la pantalla. El pueblo que respira en las sombras es la escalofriante historia de Adrián, un escéptico que creía que el miedo era solo producto de la imaginación, hasta que su esposa Esperanza desapareció buscando un lugar maldito, un pueblo que no aparece en los mapas, que existe entre los pliegues de la realidad. Un lugar donde las paredes sangran, donde los habitantes no son humanos, y donde los sueños más oscuros se vuelven carne. Con la ayuda de Clara, la hermana de Esperanza, Adrián se adentrará en un mundo de rituales olvidados, criaturas que se alimentan del miedo y secretos familiares que debieron quedarse enterrados. Pero cuidado, buscadores de misterios, porque algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse jamás. ¿Se atreven a descubrir qué hay más allá del umbral? ¿Están preparados para enfrentar lo que respira en las sombras? Porque si la respuesta es sí, entonces comencemos. El pueblo que respira en las sombras. La vida que el escepticismo construyó. La casa de Adrián y Esperanza se alzaba como una isla de calma entre el murmullo del bosque. Madera envejecida, techo de tejas musgosas y un porche que crujía bajo los pies como si contuviera secretos. Las tardes olían a tierra mojada y a café recién hecho, y las noches se iluminaban con el resplandor anaranjado de la chimenea, donde las llamas devoraban leña con un chisporroteo hipnótico. Esa noche, bajo una luna llena que parecía un ojo abierto en el cielo, Esperanza sirvió el vino tinto con una sonrisa que Adrián conocía demasiado bien. Era la que precedía a una conversación incómoda. ¿Sabes qué leí hoy?, preguntó ella, jugueteando con el filo de su copa. En el siglo XIX, la gente creía que los espejos eran portales a otros mundos. Los cubrían cuando alguien moría, por miedo a que el alma quedara atrapada. Adrián tensó los dedos alrededor de su tenedor. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si alguien hubiera pasado un dedo helado por sus vértebras. Supersticiones, masculló, clavando el cuchillo en el trozo de carne que ya no le apetecía. La gente inventa cosas para explicar lo que no entiende. Esperanza inclinó la cabeza, estudiándolo. La luz de las velas dibujaba sombras movedizas bajo sus pómulos, dándole un aire espectral. No todo es inventado, amor. Hay lugares donde la realidad se dobla. Como esa cabaña en los Alpes de la que te hablé, donde desaparecieron 3 excursionistas y solo encontraron sus zapatos, alineados como si se los hubieran quitado para entrar en algo. El crujido de la madera en la chimenea sonó como una risa ahogada. Adrián miró instintivamente hacia el pasillo oscuro que llevaba al dormitorio. De niño, ese mismo sonido lo había mantenido despierto, imaginando que eran pasos acercándose a su cama. Esperanza, por favor, rogó, forzando una sonrisa. No es buena idea hablar de esas cosas de noche. Ella rió, pero su risa no llegó a los ojos. Siempre huyes del tema, como si hablar de ello lo hiciera real. Una ráfaga de viento golpeó las ventanas, haciendo vibrar los cristales. Por un segundo, Adrián juró ver una figura alta y delgada reflejada en el espejo del comedor, justo detrás de Esperanza. Parpadeó, y no había nada. No es huir, susurró, limpiándose el sudor de las palmas en el pantalón. Es ser racional. Esperanza extendió la mano y acarició su mejilla. Su piel olía a lavanda y a algo más profundo, como tierra recién removida. Todos tenemos nuestros fantasmas, Adrián. Incluso tú. Él no respondió, porque en ese momento, desde algún lugar del bosque, un sonido llegó hasta ellos, 3 golpes secos, espaciados, como si alguien, o algo, estuviera llamando a la puerta del mundo. Y entonces, las velas se apagaron. La expedición que rompió el espejo. El amanecer llegó teñido de un gris metálico, como si el cielo hubiera olvidado cómo ser azul. Adrián observó desde la ventana de la cocina cómo Esperanza cargaba su mochila en el auto, moviéndose con esa determinación silenciosa que tanto lo inquietaba. Cada objeto que empacaba era una puerta abierta a lo desconocido, una linterna de querosén, cuerdas de cáñamo, y, lo más perturbador, una brújula de latón tan antigua que su aguja giraba en espirales lentas, como si buscara algo más que el norte.
¿Seguro que no quieres venir?, preguntó Esperanza desde la puerta, ajustando la correa de su mochila. Su voz sonó distante, como si ya estuviera mentalmente en aquellas montañas malditas. Adrián se aferró a su taza de café, sintiendo el calor quemarle los dedos. San Lorenzo no es un lugar para turistas, Esperanza. Tragó saliva, recordando las historias que circulaban entre los lugareños, excursionistas encontrados años después, vagando desnudos y balbuceando sobre el pueblo que se mueve. ¿Es que? Ella sonrió, deslizando un dedo sobre el diario de cuero negro que siempre llevaba consigo. Adrián había visto esas páginas llenas de símbolos que parecían retorcerse bajo la mirada, como gusanos enganchados en tinta. Nada. Solo ten cuidado. Esperanza se acercó y le colocó las manos en los hombros. Su tacto estaba frío, a pesar del suéter grueso que llevaba. No temas por mí, murmuró. Algunos lugares solo se revelan a quienes los buscan de verdad. El beso que le dejó en la mejilla fue rápido, casi impersonal. Pero cuando Adrián abrió los ojos, vio algo que lo paralizó. Por un instante, las pupilas de Esperanza habían perdido todo color, volviéndose negras y profundas como pozos de alquitrán. Flashback, 9 años atrás. El dormitorio infantil de Adrián olía a naftalina y miedo. Cada noche, justo cuando el reloj marcaba las 3:17 am, la temperatura caía en picado. Primero venían los susurros, arrastrándose desde el armario: Adrián, ven con nosotros. Luego, la silueta emergía de la oscuridad, una figura esquelética, vestida con harapos que flotaban como si estuvieran bajo el agua. Sus ojos eran 2 huecos sin fondo, y su boca, si es que era una boca, se extendía hasta las orejas cuando hablaba. Tú perteneces al pueblo, decía la cosa, avanzando con pasos que no hacían sonar el piso de madera. Adrián se encogía bajo las cobijas, rezando para que sus padres lo escucharan gritar. Pero ellos nunca lo hacían. Como si aquel cuarto existiera en otra realidad. De vuelta al presente, el motor del auto de Esperanza rugió, sacando a Adrián del recuerdo. Corrió hacia la puerta, pero ya era tarde, el vehículo desaparecía entre la niebla matutina, llevándose consigo algo más que a su esposa. Fue entonces cuando notó el objeto olvidado sobre la mesa del recibidor, el diario de Esperanza. Abierto en una página donde ella, había dibujado un mapa de San Lorenzo, con un círculo rojo alrededor de un pueblo que no aparecía en ningún mapa oficial. Y debajo, una frase escrita en letras temblorosas. El pueblo respira. Y esta vez, exhala. Clímax. Mientras Adrián cerraba el diario con manos temblorosas, el espejo del pasillo reflejó por un segundo a una Esperanza de pie detrás de él, con la boca abierta en un grito silencioso. Pero cuando giró, no había nadie. Las horas que gritaban silencio. El martillo golpeó el clavo con un sonido metálico que resonó como un disparo en el silencio del bosque. Adrián se pasó el dorso de la mano por la frente, limpiándose el sudor que le picaba los ojos. La cerca llevaba horas resistiéndose, como si la madera vieja supiera que sus esfuerzos eran inútiles. Zumbidos. Moscas gordas, del tamaño de uñas, orbitaban su cabeza en espirales perezosas. No importaba cuántas ahuyentara, siempre volvían, atraídas por algo que él no podía ver. El viento sopló de nuevo, trayendo consigo un susurro que no era del todo viento. Adrián se irguió de golpe, los músculos tensos. El bosque alrededor estaba quieto, demasiado quieto. Ni pájaros, ni el crujir de ramas bajo las patas de algún animal. Solo ese zumbido insistente y el latido de su propia sangre en los oídos. Alucinaciones, masculló, clavando otro clavo con más fuerza de la necesaria. Pero cuando la brisa helada le rozó la nuca por tercera vez, juró sentir dedos esqueléticos arrastrándose por su piel. Anochecer. La casa crujía más que de costumbre. Adrián recorrió los pasillos encendiendo todas las luces, como un niño asustado. Había llamado a Esperanza 7 veces. 7. Y cada vez, el mismo mensaje automatizado: el número marcado no está disponible. El televisor parpadeaba en el living, mostrando imágenes de un noticiero que no lograba captar su atención. Tomó otra cerveza, sabiendo que no ayudaría. El reloj de pared marcaba las 9:47 p.m. ¿Dónde estás, Esperanza? Se desplomó en el sofá,
dejando que el alcohol le nublara los pensamientos. Cuando el sueño lo arrastró, no tuvo fuerzas para resistirse. El sueño estaba en un pasillo. No, no era un pasillo. Era una garganta. Paredes rojas, húmedas, que se contraían rítmicamente como si respiraran. El suelo bajo sus pies era blando, esponjoso, y con cada paso que daba, una sustancia viscosa le salpicaba los tobillos. Y al fondo, una silueta. «Esperanza», gritó, pero su voz sonó ahogada, como si el aire estuviera hecho de algodón. Ella estaba de espaldas, vestida con el mismo suéter que llevaba la mañana de su partida. Pero algo estaba mal. Sus brazos se extendían demasiado, como si los huesos se hubieran alargado, y sus cabellos flotaban en un viento que Adrián no sentía. «Adrián». La voz no provenía de Esperanza. Venía de las paredes, del techo, del suelo. «No perteneces aquí». Esperanza giró lentamente. Su rostro era el de ella, pero su sonrisa, Dios, su sonrisa era la de aquella cosa de su infancia, extendiéndose de oreja a oreja, mostrando filas de dientes afilados como agujas. «Pero pronto lo estarás». Despertar. Adrián se incorporó con un jadeo, la camisa empapada en sudor frío. El reloj marcaba las 3:17 am. La misma hora de sus pesadillas infantiles. Y entonces lo olió, azufre. El mismo olor a huevos podridos que impregnaba su habitación cuando el espectro lo visitaba. Encendió la lámpara con manos temblorosas. En su antebrazo derecho, 5 marcas de uñas sangraban levemente, como si alguien, o algo, lo hubiera agarrado con fuerza. Pero lo peor estaba en el espejo del dormitorio. Escrito en el vaho de su aliento, con letras que goteaban como lágrimas, un mensaje. «Ya casi es hora». La autoridad de lo ciego. La comisaría de Pueblo Viejo olía a sudor rancio y café quemado. Adrián se frotó las manos, no por el frío, el ventilador oxidado apenas movía el aire caliente, sino por los ojos del sargento Rojas clavados en él como 2 balas sin disparar. «Desaparecida, dice usted». Rojas chupó el resto de un cigarrillo apagado antes de escupirlo a un cenicero desbordado. Las manchas amarillas en su uniforme contaban historias de comidas apuradas. Adrián sintió como el sudor le resbalaba por la espalda. Hace 72 horas exactas. Fue a las montañas de San Lorenzo y... «Ah, las montañas», interrumpió el policía, intercambiando una mirada con su compañero, un tipo joven con acné y mirada de no haber dormido en semanas, el paraíso de los esotéricos. ¿Y qué buscaba su señora allí? ¿Ovnis? ¿Duendecillos? El ventilador giró con un chirrido que hizo rechinar los dientes a Adrián. En la pared, un almanaque de 1997 se despegaba lentamente. Ella investigaba lo paranormal, pero eso no importa. Lo importante es que... ¿Lo paranormal? Rojas soltó una risa que terminó en tos. «Mire, señor Delgado, el 90% de estos casos terminan igual, la mujer harta del marido que no la toma en serio». Sus ojos se posaron en las marcas de uñas que Adrián intentaba cubrir bajo la manga, aunque a juzgar por esos rasguños, quizá tuvo más suerte que otras. Adrián se levantó tan rápido que la silla cayó con estruendo. El policía joven llevó la mano a la pistola. «Mi esposa no me abandonó». Su voz resonó en la comisaría vacía. «Ella está atrapada en ese maldito pueblo que aparece y desaparece». Silencio. Rojas suspiró, abriendo un cajón lleno de formularios amarillentos. «Firmé aquí. Y aquí. Le avisaremos si aparece, viva o muerta». El sol de la tarde golpeaba el asfalto cuando Adrián salió, con el estómago revuelto y las manos temblando. El auto parecía respirar bajo el calor, el metal expandiéndose con pequeños chasquidos. Fue al abrir la puerta cuando la vio. Una flor. Negra como el carbón, posada sobre el asiento del conductor. Sus pétalos brillaban con un tono violáceo bajo la luz, y el tallo no era de planta. Parecía tendón seco, retorcido sobre sí mismo. Adrián retrocedió. Conocía esa flor. La había visto en su pesadilla, creciendo entre los dedos cadavéricos del espectro. Un camión pasó rugiendo, y cuando miró de nuevo, la flor había girado hacia él. El centro de la corola se abrió lentamente, revelando dientes pequeños y afilados, dispuestos en círculos concéntricos.
Y entonces, el radio del auto se encendió solo. Entre la estática, una voz que no era de este mundo susurró: nosotros también la estamos buscando, Adrián. Y cuando la encontremos, volverá diferente. La cuñada y los secretos heredados. El timbre sonó como un cuchillo en la quietud de la madrugada. Adrián despertó sobresaltado, la boca pastosa por el alcohol que había consumido para ahogar sus miedos. El porche crujió bajo unos pasos demasiado ligeros para ser humanos. Al abrir la puerta, el viento nocturno le arrojó un puñado de hojas secas a los pies. Clara, la hermana menor de Esperanza, estaba allí, pero no era la jovencita de risa fácil que recordaba. Esta Clara tenía los ojos hundidos, el cabello grasiento pegado al cráneo y una bolsa de lona que goteaba un líquido oscuro sobre los tablones de madera. No deberías haberla dejado ir, susurró, empujando la puerta sin pedir permiso. Su aroma a alcanfor y tierra mojada llenó el vestíbulo. Adrián notó que sus pies descalzos dejaban huellas rojizas en el piso. La revelación. Clara desplegó el mapa sobre la mesa del comedor con manos temblorosas. El pergamino, manchado con lo que Adrián esperaba fuera óxido pero su nariz le decía que era sangre, mostraba un trazado de las montañas de San Lorenzo con símbolos que parecían moverse bajo la tenue luz de la lámpara. El pueblo de las dos lunas, dijo Clara, señalando un círculo marcado con runas. Nuestra familia lo ha buscado por 5 generaciones. Adrián sintió un escalofrío. ¿Qué clase de juego es este? Esperanza nunca mencionó. Porque tú nunca quisiste escuchar. Clara golpeó la mesa, haciendo saltar las migas de pan de la cena. Ella te habló del abuelo Emiliano, ¿verdad? Del accidente en el bosque que lo dejó sin habla hasta que murió. El recuerdo le llegó como un puñetazo. Esperanza mostrándole una foto antigua donde un hombre de ojos desorbitados señalaba algo fuera del cuadro. No eran alucinaciones, continuó Clara, sacando una Polaroid desteñida del bolsillo de su chaqueta. Mira. La foto mostraba a Esperanza de pie frente a una estructura de madera podrida. Pero no era eso lo que hizo que a Adrián se le helara la sangre. Detrás de ella, 3 figuras alargadas se inclinaban hacia adelante, sus cabezas desproporcionadamente grandes inclinadas en un ángulo imposible. Y en el margen inferior, escrita con letra de Esperanza: encontré el umbral. No sigas. El tiempo se detiene. El tic-tac del reloj de péndulo se volvió más lento. ¿Qué? Adrián alzó la vista hacia el reloj de pared. Las manecillas temblaban, avanzando a cámara lenta hasta detenerse por completo. 3:33 am. El mismo instante en que, según Clara, el velo entre mundos se hacía más delgado. Ellos la tienen, susurró la joven, cogiendo su mano con una fuerza sobrenatural. Pero todavía está viva. Puedo sentirlo. Fuera, el viento aulló como una bestia herida. Las ventanas vibraron, y por un segundo, Adrián vio reflejada en el cristal a una Clara mucho más vieja, con los ojos completamente negros, sonriendo con demasiados dientes. ¿Qué eres realmente? Logró articular, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Clara abrió la boca para responder, pero en ese momento, algo golpeó la puerta principal con la fuerza de un toro. 3 impactos. Espaciados. Iguales a los que había escuchado la noche que Esperanza desapareció. El camino que mastica almas. El jeep avanzaba a duras penas por el camino de tierra que se estrechaba con cada kilómetro. Adrián apretó el volante hasta que los nudillos le palidecieron, siguiendo las coordenadas que Clara le dictaba desde el mapa ensangrentado. Los árboles se hacían más altos, más retorcidos, sus ramas entrelazándose como dedos huesudos tratando de impedir el paso. Estamos cerca, murmuró Clara. Su voz sonaba diferente, más grave, como si otras voces hablaran a través de ella. El aire comenzó a vibrar. No era el viento, sino algo más profundo, como si la realidad misma estuviera resonando. Adrián detuvo el vehículo cuando el camino desapareció por completo, dando paso a un claro circular donde la niebla se arremolinaba en patrones imposibles. ¿Lo sientes? Clara extendió las manos, sus dedos temblorosos. El pueblo está respirando. Y entonces sucedió. Primero fue un sonido, 1000 susurros entrecruzados, palabras en lenguas olvidadas. Luego, el aire frente a ellos comenzó a desgarrarse, como un velo rasgado. Las primeras estructuras emergieron de la nada,
casas de madera podrida con ángulos incorrectos, ventanas sin cristales que exudaban una sustancia negra y espesa como melaza. Adrián cayó de rodillas, las manos en la cabeza. Dios mío, es real. Clara lo levantó con fuerza inesperada. Mira bien, Adrián. Mira lo que te visitaba de niño. Entre las sombras que se arrastraban por las calles del pueblo, una figura se destacó. Alto, demacrado, con miembros que se alargaban y contraían como goma. El Nagar. El mismo espectro de su infancia, con esos ojos vacíos que ahora lo reconocían. Adrián, la voz surgió directamente en su mente, dulce como veneno. ¿Cuánto has crecido? ¿Y cuánto miedo has acumulado para nosotros? Un sonido de pasos hizo girar a Adrián. Entre las casas, decenas de figuras emergían. Algunas humanoides, otras con torsos invertidos, bocas en las palmas de las manos, o cabezas que giraban 360 grados. Pero lo peor estaba en el centro del pueblo, una estructura que parecía una iglesia, de cuyas puertas colgaban tiras de carne palpitante. Y en una ventana superior, el rostro pálido de Esperanza, sus ojos completamente negros, golpeando el vidrio con manos ensangrentadas. Ella todavía está allí, jadeó Clara, sacando del bolsillo un cuchillo ritual. Pero no es la Esperanza que conoces. No del todo. Y si queremos sacarla, tendremos que pagar el precio. El Nagar extendió una mano de dedos alargados hacia Adrián, mientras las criaturas del pueblo comenzaban a avanzar. Ven con nosotros, susurró el espectro. Siempre supiste que terminarías aquí. El claro resonó con el sonido de 1000 bocas riendo al unísono cuando el pueblo terminó de materializarse por completo, atrapando a Adrián en sus fauces. El abrazo de las sombras famélicas. El aire dentro del pueblo olía a carne podrida y tierra revuelta con sangre. Adrián avanzaba agachado entre las estructuras retorcidas, siguiendo a Clara, cuyo cuerpo ahora se movía con una fluidez antinatural, como si sus articulaciones ya no obedecieran las leyes de la física. Allí, susurró Clara, señalando una construcción baja, más cueva que casa, cuyas paredes estaban formadas por raíces gruesas que palpitaban al ritmo de una respiración ajena. Ahí la tienen. Adrián se acercó, y las raíces se separaron con un sonido húmedo, como carne desgarrada. El interior estaba iluminado por una luz verdosa que emanaba de hongos fosforescentes incrustados en las paredes. Y allí, en el centro, estaba Esperanza. Pero no era la Esperanza que recordaba. Su piel, antes dorada por el sol, ahora era de un blanco cadavérico, marcada con símbolos negros que parecían moverse bajo su superficie. Sus labios, agrietados por la deshidratación, murmuraban palabras en una lengua que hacía que los dientes de Adrián vibraran. Esperanza, llamó, tocando su hombro. Ella alzó la cabeza con un movimiento espasmódico. Sus ojos eran pozos de oscuridad, pero por un instante, algo humano asomó en ellos. Tú no deberías estar aquí, dijo, con una voz que era la suya y otra más profunda, retorciéndose en su garganta. Ellos te usarán. Te romperán. Como a mí. Las raíces que las sujetaban se tensaron, clavándose más profundamente en su carne. Adrián sacó el cuchillo que Clara le había dado y comenzó a cortar, ignorando el líquido negro que brotaba de las heridas de las raíces, quemándole la piel donde lo tocaba. Vamos a salir de aquí, prometió, aunque cada palabra le pesaba como una mentira. La plaza de las crisálidas. Corrieron por callejuelas que se reconfiguraban detrás de ellos, las paredes cerrándose como fauces. El pueblo no los dejaría ir tan fácilmente. Y entonces, dieron con la plaza. Un espacio abierto, donde el cielo debería haber sido visible, pero en su lugar había un vacío pulsante, como una membrana a punto de romperse. De las vigas podridas que cruzaban el aire colgaban cuerpos. No muertos. No vivos. Envueltos en una sustancia translúcida que latía al unísono, brillando con una luz enfermiza. Crisálidas. Seres en proceso de convertirse en algo más. No mires, gimió Esperanza, pero era demasiado tarde. Adrián reconoció algunos rostros entre la masa palpitante. El abuelo Emiliano. Los excursionistas desaparecidos. Y, en el centro, Clara, cuya sonrisa ahora se extendía de oreja a oreja, sus ojos negros fijos en ellos. Trampa, dijo Esperanza. Ella siempre fue de ellos.
Las sombras emergieron de cada esquina, de cada ventana sin cristales, arrastrándose, gimiendo, sus bocas en las palmas abiertas en gritos silenciosos. El Nagar se materializó frente a ellos, su cuerpo oscilando entre lo sólido y lo etéreo. Uno se queda. Uno se va. Elige. Esperanza se soltó de la mano de Adrián. Llévalo, le dijo al Nagar. Déjalo ir. Yo me quedo. Pero Adrián la agarró del brazo con fuerza, tirando de ella hacia atrás. Si te quedas, me quedo contigo. El Nagar rió, un sonido como vidrios rompiéndose. Entonces morirán juntos. Las sombras se abalanzaron. Y el pueblo respiró hondo, preparándose para devorarlos. El ritual que descosió el cielo. El aire se espesó con el olor a carne quemada y azufre. Las sombras se arremolinaban alrededor de Adrián y Esperanza, sus dedos alargados rozándoles la piel, dejando marcas rojas que supuraban un líquido oscuro. Esperanza se aferró a Adrián, sus uñas clavándose en su brazo. No podemos morir aquí, susurró, pero su voz ya no era del todo humana. Entonces, un destello. Clara emergió de entre las casas retorcidas, pero ya no era la joven que habían conocido. Su piel brillaba con un tono grisáceo, y sus ojos negros reflejaban el vacío que se extendía sobre ellos. En sus manos sostenía un grimorio cubierto de piel humana, sus páginas susurrando secretos en lenguas olvidadas. «No toquéis el suelo», gritó, y su voz resonó con un eco sobrenatural. Clara levantó el grimorio, y una luz cegadora estalló de sus páginas, quemando las criaturas que se acercaban. Los Nagar gritaron, retorciéndose como insectos bajo el sol, sus cuerpos desvaneciéndose en humo negro. «Tú», Adrián tosió, el aire espeso con ceniza. «¿Qué eres?». Clara los miró, y por primera vez, algo parecido al dolor cruzó su rostro. «Hice un pacto», confesó. «Hace años, cuando el Nagar vino por mí. Les di mi alma a cambio de poder. Pero Esperanza nunca debió venir aquí». Las paredes del pueblo comenzaron a derretirse, la madera convirtiéndose en gusanos negros que caían al suelo, retorciéndose. El cielo se rasgó, mostrando breves destellos de un mundo que ya no era el suyo. «Corred», Clara gritó, arrojando el grimorio al centro de la plaza. El libro estalló en llamas verdes, y el pueblo entero comenzó a desmaterializarse, las calles retorciéndose como un sueño maldito. Adrián agarró a Esperanza de la mano y corrió, esquivando las grietas que se abrían bajo sus pies, las voces de los Nagar persiguiéndolos, susurrando promesas de regreso. «No mires atrás», jadeó Esperanza, pero Adrián no pudo evitarlo. Clara seguía en el centro de la plaza, rodeada de fuego. Las llamas la consumían, pero ella sonreía, sus ojos finalmente en paz. «Encuéntrenme en los espejos», fueron sus últimas palabras antes de que el pueblo se desvaneciera por completo. «Regreso». Adrián despertó en el suelo del bosque, el sol de la mañana filtrándose entre los árboles. Esperanza yacía a su lado, respirando con dificultad, pero viva. «¿Fue real?», murmuró ella, tocándose la cara como si esperara encontrar algo diferente. Adrián no respondió. Se levantó con esfuerzo, ayudando a Esperanza a ponerse de pie. Caminaron en silencio hacia el coche, sus cuerpos doloridos pero intactos. Sin embargo, cuando llegaron a casa y Adrián se miró en el espejo del baño, algo estaba mal. Su reflejo sonreía. Y no era su sonrisa. Detrás de él, en el cristal, Esperanza lo abrazaba, sus ojos negros como el carbón, su boca extendiéndose demasiado larga, demasiado llena de dientes. Pero cuando se dio la vuelta, la Esperanza real estaba allí, sonriendo con dulzura, como si nada hubiera pasado. «¿Todo bien, amor?», preguntó, inclinando la cabeza. Adrián tragó saliva. «Sí», mintió. «Todo está bien». Y en el espejo, sus reflejos rieron en silencio. Fin, o quizás solo el comienzo. Felicidades, valientes buscadores de misterios. Si llegaron hasta aquí, es porque tienen el coraje de enfrentar las historias que otros no se atreven a escuchar. El pueblo que respira en las sombras no fue solo un relato, fue una experiencia. ¿Qué le dejó? ¿Inquietud? ¿Esa sensación de que algo los observa desde el rincón oscuro de su habitación?
Cuéntenos en los comentarios qué parte los estremeció más, porque sabemos que esta historia se quedará rondando en sus pensamientos. Pero esto no termina aquí. La próxima semana les traeremos un nuevo misterio, igual de escalofriante y enigmático como solo en Misterios Misteriosos sabemos hacerlo. Así que no se lo pierdan. Antes de irnos, recuerden, si les gustó esta historia, denle me gusta o pulgar arriba, compartan con otros aventureros que amen lo sobrenatural y, si no lo han hecho, suscríbanse para no perderse nada de lo que viene. Hasta la próxima, buscadores de misterios, y recuerden, no todas las sombras están vacías.